Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva actividad de Tzavta Usina Cultural junto a Meretz Argentina y también al periódico Nueva Sion. Con algunos una alegría reencontrarnos en este Zoom. Hace algún tiempo que no nos veíamos de manera personal, en línea, pero bueno, no nos hemos olvidado de los muchos amigos que tenemos en el interior y en el exterior, que hemos grabado las actividades presenciales, la presentación del libro de Ranan Rein sobre el tema de Tacuara y después la charla de actualidad israelí con Joel Schwartz. Nosotros tratamos de las actividades presenciales para que ustedes puedan seguir participando, justamente grabarlas y poderlas ofrecer en nuestro canal de YouTube, que está abierto el canal de YouTube. En esta oportunidad, a 50 años, próximos días, ya el día domingo, que comenzamos con Yom Kippur, con Kol Nidre, vamos a tener un homenaje, el 50 aniversario de la guerra de Yom Kippur, esa guerra trágica que aún permanece en la memoria de los israelíes hasta el día de hoy, como una guerra que ha generado muchísimo trauma. Pero bueno, no voy a adelantar parte quizás de las cosas que vaya a decir nuestro gran querido amigo Leo Naidorf, amigo personal y gran colaborador de Tzavta, gran conocedor de la cultura judía e israelí. Leo se presentó como periodista y experto en música israelí. Realmente Leo es un experto, de verdad, una de las personas que más conoce de música israelí en Argentina. Así que sin más presentaciones, agradecerte, Leo, y pasarte el micrófono para poder disfrutar de este encuentro musical, que es un homenaje, un recordatorio a los 50 años de la guerra de Yom Kippur, y un poquito que nos cuentes qué pasó a nivel cultural y a nivel musical en esos tiempos. Bueno, hola a todos, buenas noches. Veo caras conocidas, la veo a Susi, veo a Mario Abramov, ahí que estuve ayer con él en Córdoba, a Marcos, ahí también lo veo, bueno, Majo, también la veo conectada, bueno, varios. Bueno, primero gracias, Quique, por el espacio, por la invitación a todo Tzavta, a todo Nueva Sion, y Meretz, no sé qué otros sellos, qué otros sellos tenemos acá firmando, pero todos amigos. Y un poco, lo decía Quique, la idea de hoy es revisitar, ¿sí?, lo que fue la guerra de Yom Kippur, y esta guerra que se cumplen 50 años. Para algunos es un dato de la historia, para otros es un recuerdo personal, eh, para otros es un motivo de estudio, ¿sí? Hace poco, en la mesa de redacción de Nueva Sion, compartíamos con una compañera que efectivamente, por ejemplo, la película El abrazo partido, si la recuerdan, tiene como protagonista elíptico, ¿no? Como un personaje así que recién aparece al final, al padre de, de lo que sería Daniel Hendler, del personaje que encarna Daniel Hendler, que es una persona que dejó la familia para ir como voluntario a la guerra de Yom Kippur, ¿no? Después, bueno, la película, en todo caso, eh, recorre como la visión diaspórica de eso, ¿no? La relación entre quienes se sintieron convocados por esa situación. Y la guerra de Yom Kippur, bueno, hay una relación, creo que siempre que tenemos la oportunidad de hablar de la música israelí, eh, volvemos cada tanto a circularmente esta relación entre lo bélico y lo musical en Israel, ¿no? Hay una relación bastante directa. Nosotros en Argentina tuvimos la experiencia de la Guerra de las Malvinas, que también tiene toda una banda musical, ¿sí?, un registro musical que lo acompaña, ya sea porque eran canciones que se utilizaron para acompañar la situación, para protestar, para recordarlo en el futuro, canciones que no hablaban directamente sobre la guerra, pero que supusieron un cambio.
y en Israel mucho más. Y digo, y en Israel mucho más porque no nos olvidemos, vuelvo sobre este dato que también suelo comentar, no nos olvidemos del rol que ha tenido el ejército en el desarrollo de la industria musical israelí. Digo la industria porque tiene que ver con la música, la música profesional, ¿sí? Los cantantes, el desarrollo de la venta de discos, los temas que se escuchaban en las radios y después en la tele. Todo muy monitoreado por el ejército, ya sea porque canciones que cantaban las bandas del ejército. Las bandas del ejército eran y son mayormente bandas de música popular, ¿sí? Si bien tiene como su rama de música castrense, por decirlo de algún modo, es música popular generalmente. Lo que canta y lo que calla las bandas del ejército marcan un poco el pulso. Y por otro lado, las radios, ¿sí? La radio AM Galei Tzahal y la FM Galgalat marcaron, hoy en día un poco menos, pero siguen marcando el pulso de la radiofonía, ¿sí? De lo que se escucha. Pienso que, por ejemplo, en el año 73 saca su primer disco la banda Kaveret. La banda Kaveret es una banda de rock, una de las primeras bandas de rock como tal, y que su origen está muy ligado al ejército. La mayoría de los integrantes eran compañeros de las bandas del ejército que decidieron armar primero un proyecto radial, unos micros en la radio del ejército durante su propio servicio, y eran los cuentos de Puggy. Puggy, un personaje inventado por ellos, yo digo, un antihéroe bastante bizarro, ¿no? Un personaje que quería resolver cosas y le salía todo de modo bastante mal. Y a través de las historias de Puggy, Kaveret fue desarrollando canciones, muchas de ellas con tono humorístico, pero de algún modo iba narrando desde un punto de vista de la juventud de ese momento, la historia de Israel o ciertas escenas de la vida social israelí de un modo más satírico, de un modo más humorístico. Probablemente a los ojos de hoy lo veamos como un humor más naif, ¿sí? Pero finalmente un humor, donde había solemnidad, ellos pusieron humor. Y eso no es menor, ¿sí? Para un país que tenía bastantes dificultades para reírse de sí mismo. Y la guerra de Yom Kippur tiene varios condimentos. Obviamente no voy a entrar acá en análisis ni de política ni de geopolítica porque me escapa y siempre podrán contar con Kevin Levine, que nos podrá ilustrar mejor que yo sobre estos temas. Pero primero tenemos una cuestión temporal. La guerra de Yom Kippur ocurre en Yom Kippur, es como, ya tengo la respuesta en el título, ocurre 6 años después de quizás la guerra más icónica de todas, que fue la Guerra de los 6 días. Probablemente esto yo lo digo como un dato más histórico, pero probablemente quienes fueron contemporáneos a esa situación tengan algunos recuerdos respecto de lo que representó la previa y el post de la Guerra de los 6 días. La previa representó la amenaza real, concreta y física de que Israel podía desaparecer, ¿sí? Que era un proyecto que tenía 20 años de vida, casi 20 años de vida, y que muy poco probablemente pudiera superar un ataque coordinado y masivo de todos los ejércitos de los vecinos árabes, especialmente, digo, de los dos más poderosos, que eran el de Siria en el norte y el de Egipto en el sur. Pero también con su poderío, el de Jordania en el este, más obviamente todo
como decía, todos los apoyos y los alineamientos internacionales en plena Guerra Fría. La guerra de los 6 días fue corta y fue fulminante, ¿sí? Al cabo de 6 días, en una nota que publiqué hace poco en Nueva Sion, yo decía, durante 6 días se combatió y al 7º día Israel descansó, ¿no? De algún modo es como un nuevo génesis en Israel, la guerra de los 6 días. Hay una historia previa, pero hay una historia que comienza a partir de ese hecho. O hay varias historias que comienzan a partir de ese hecho. El primero, el cambio de imagen. El cambio de imagen internacional. Israel pasaba de ser un país chiquito y débil, no sé si débil, pero digo, frágil, esa sería la palabra, a un país poderoso. País poderoso. Por un lado eso. Por otro lado, la guerra de los 6 días supuso el reencuentro del pueblo judío con la ciudad vieja de Jerusalén, con el Cótel, con las calles. Todo eso que un año antes Nomi Shemer había podido plasmar muy bien en la canción Yerushalayim Shel Zahab, ¿sí? Esos paisajes, ¿no? Que no dejaban de ser paisajes todavía en el año 66-67. Cosas que se miraban desde la Jerusalén nueva. El reencuentro con la ciudad, yo ponía en esta nota que se publicó hace poco, también fue de algún modo el reencuentro con ese rey David que fundó la ciudad de Jerusalén y que también pasó de un poeta y pastor a un guerrero y conquistador. Y para nosotros la imagen del rey David tiene esa controversia, tiene esa paradoja. Es el rey David de los salmos y es el rey David de las conquistas, de la guerra. Es el rey David que creó el templo de Jerusalén y es el rey David que mandó a la mujer de Bathsheba, al esposo de Bathsheba, al frente de combate. Es un personaje paradójico para nosotros. Por otro lado, hablaba de la figura del conquistador. Israel multiplica por no sé cuántas veces, 6 veces, su territorio. Porque no solamente pisa sobre firme en la porción del territorio que había quedado para la población árabe en la división previa, en la partición previa a la creación del Estado y luego de lo que quedó de la guerra de la independencia, sino que a su vez avanzó en el norte hacia el sur del Líbano, las alturas del Golán, en el este hacia todo lo que es Judea y Samaria, y en el sur hacia lo que es la franja de Gaza y todo el Sinai, todo el desierto del Sinai. Y esa situación, ya el filósofo Yeshayahu Leibovich llamaba la atención sobre el peligro que eso iba a implicar a futuro para el Estado de Israel, ¿no? No tomar una decisión con respecto a esos territorios, a la población, y que quedarse en esos territorios iba a representar un problema. La canción Yerushalayim Shel Zahab tuvo una versión posterior a la guerra, donde se le modificaron estrofas. Y esas estrofas que en el año 66 añoraban el encuentro con la ciudad vieja, después de la guerra narraban ese reencuentro, cómo había sido, ¿no? Entonces ahora ya podemos llegar al Mar Muerto por el camino de Jericó. Y algunos dicen, señora, ojo, el camino de Jericó viven palestinos. Pero la canción quedó ahí. Muchas veces he comentado, he compartido en estas actividades que
los vinilos, ¿no? En esa época se escuchaban mucho los vinilos. Los vinilos tenían el lado A y el lado B. Y la historia también tiene un lado A y un lado B. Y el lado B de Yerushalayim Shel Saab era Yerushalayim Shel Barzel. Una canción apócrifa, una canción que plagió la melodía de Nomi Shemer, pero que le cambió la letra. La compuso Meir Ariel. Meir Ariel, un integrante de la unidad de paracaidistas. La unidad de los paracaidistas fue la unidad encargada de conquistar, liberar, pónganle el adjetivo que quieran, a la ciudad vieja de Jerusalén. Fueron los protagonistas de esas batallas, los protagonistas centrales. Y él, en Jerusalén de Hierro, ¿sí? Yerushalayim Shel Barzel, lo que destacaba es, por fin volvimos a esta ciudad, por fin nos reencontramos con toda esa historia que nos une a la ciudad, pero adentro de esos muros, adentro de esas piedras, está el plomo de las balas. Y adentro de esas piedras, y esas piedras están manchadas con la sangre de los soldados, hijos de este país, que murieron para que nosotros podamos caminar por esta ciudad. Disfrutémosla, amémosla, pero sepamos que cuando caminamos, caminamos sobre la sangre de nuestros hermanos que murieron acá. Y este fue un primer llamado de alerta, porque hasta ahora las canciones que alertaban o que ponían el acento en los caídos, pienso por ejemplo en una canción icónica como Bab el Wad, ¿sí? Vamos a recordar a nuestros hermanos caídos al costado del camino. Pero Bab el Wad tenía algo épico, ¿sí? Todavía recuperaba esa idea, esa imagen de la causa justa. Murieron por una causa justa, ¿sí? Es triste, no queremos que vuelva a suceder, pero la causa es justa. Lo primero que empieza a señalar, sembrar tímidamente Meir Ariel es justa. ¿Es justo mandar a la muerte a nuestros conciudadanos para volver a caminar por las calles de una ciudad? Bueno, no sé si tiene respuesta, o tendrá la respuesta que cada uno le quiera dar. Otro protagonista de esa guerra, como combatiente, esta historia, son todas historias robadas, ¿no? No crean que yo estuve ahí. Fue Jacob Rotblit, conocido como Yankele Rotblit. Yankele Rotblit con el tiempo también se transformó, como Meir Ariel, en un letrista, un escritor muy conocido, muy importante, que quizás su canción más conocida fue Shir LaShalom. Y esa canción, la canción de la paz, a la paz, canción a la paz, que decía, no canten una canción, no queden solamente en un grito y en una canción, no queden en reclamos, hagamos la paz, ¿sí? Esa canción él la escribió poco después de la guerra de los 6 días, ¿sí? La canción finalmente salió a la luz en el año 71, perdón, y se fue haciendo famosa con los años. Después tuvo un periodo donde las bandas del ejército dejaron de cantarla. Quique, ¿querés que tenemos ahí para ver Shir LaShalom? Sí, así es. Vamos a ver una versión original de Miri Aloni como líder vocal y la banda del ejército interpretando Shir LaShalom. Bueno, mientras el operador nos comparte la canción, ahí la tenemos.
מבור תחתית האפל, כאן לא יועילו לו שמחת הניצחון ולא שירי הלל. לכן רק שירו שיר לשלום, אל תלחשו תפילה, מוטב תשירו שיר לשלום מצעקה גדולה. תנו לשבת לחלום מבעד לפרחים, אל תביטו לאחור, הביטו להולכים. עיניים בתקווה, לא דרך כוונות, שירו שיר לאהבה ולא למלחמות. אל תגידו יום יבוא, הביאו את היום, כי לא חלום בכל הכיכרות, הביאו רק שלום. לכן רק שירו שיר שלום, אל תלחשו תפילה, מוטב תשירו שיר שלום מצעקה גדולה. השמש שלום, לבוקר להביא, שבאתי לו, אותך לא זכתי. Ahí estamos. Bien. Bueno, Mirja Aloni, que cosas de la historia, la última vez que volvió a cantar esta canción fue el 4 de noviembre de 1995 con Itzhak Rabin en la Marcha por la Paz, donde finalmente fue asesinado. Esta canción está, también hay que decirlo, ¿no? Inspirada bastante fielmente en una ópera rock muy de moda por esos años, que era Hair, ¿sí? De hecho, empiezan con la misma frase de la canción más icónica, dejen al sol salir, ¿sí? De algún modo, una introducción del hipismo, ¿sí? De todos los valores del hipismo en Israel. Y del antibelicismo. Ahora vamos a hablar un poco de eso. Porque en 1973, o a principios de los 70, no nos olvidemos que en Estados Unidos hay un movimiento muy fuerte contra la guerra de Vietnam, contra distintas guerras que llevaba, e invasiones que llevaba adelante Estados Unidos, pero particularmente la de Vietnam, ¿sí? Y eso fue un fenómeno que se expandió por todo el mundo. Ahí tenemos otro efecto de lo que después fue la guerra de Yom Kippur. En 1971 también Arik Einstein, que ya se instalaba como un referente de la música israelí, de la industria musical israelí, publicó una canción que se llamaba Ani Beatá. Ani Beatá, vos y yo, también significaba un cambio de paradigma. Hasta ese momento, el sujeto principal de las canciones en Israel era el nosotros. Todas eran canciones que narraban la vida de la sociedad. Y eran canciones prefigurativas. Nosotros como sociedad, ¿qué queremos de Israel para el futuro? O sea, muchas canciones que parecían descriptivas, en realidad presentaban un escenario deseado, más que lo que se veía de verdad. Muchas canciones al paisaje, a la tierra. Piensen que a fines de los años 60, Israel tuvo un movimiento musical, un movimiento cultural, que fue un nuevo folclore, donde Naomi Shemer fue una de las líderes de ese nuevo folclore israelí, que en otro artículo yo también comentaba que está bastante en sintonía con el nuevo folclore latinoamericano de fines de los 60. De hecho, antes de la guerra de los 6 días,
donde Yerushalayim Shel Zahav se volvió casi un himno del pueblo judío, la canción más popular y más internacional de Israel era Erev Shel Shoshanim, ¿sí? Erev Shel Shoshanim, una canción de amor en un paisaje rural, ¿sí? Eso era lo que se cantaba, a punto tal que estos días se cumplieron también 50 años del golpe de Estado en Chile, ¿sí? El golpe que derrocó a Salvador Allende. Y escucharon, por ahí leyeron también, que hace pocos días también hubo una condena a los asesinos de Víctor Jara. Resulta que Víctor Jara dirigió durante un tiempo a los Quilapayún, fue el director musical de los Quilapayún, y juntos grabaron una versión de Erev Shel Shoshanim en hebreo, ¿sí? En la década del 60. Digo, ese era el nivel de diálogo que había, que Israel empezaba a tener con las cosas que pasaban en otros lugares del mundo. Porque hasta esa época todo era puertas adentro, un poco por cuestiones idiomáticas y un poco por la necesidad de construir una narrativa. Pero si hacemos las cuentas, ya en 1973 se cumplen 25 años de la creación del Estado. Y en términos históricos, de perspectiva histórica, es poco, 25 años para un país. Pero para una generación alcanza que los que en ese momento eran los adultos jóvenes, hay que vamos a escuchar un poquito. Acá el operador por les hace escuchar Quilapayún. esta versión. לילה יורד לאט, ורוח שושן נושבה, הווה אלחש לך שיר בלד, זמר של אהבה. לילה יורד לאט, ורוח שושן נושבה, הווה אלחש לך שיר בלד, la canción, la versión es bastante idéntica casi a la original, simplemente la rareza de ser cantada en hebreo por un grupo de folclore chileno, muy popular por aquellos años. Entonces decíamos, 25 años de la creación del Estado implica que la generación que en ese momento protagonizaba la escena musical israelí, tanto desde la producción como desde la escucha, habían nacido con el Estado de Israel ya creado. No es la generación que siente que luchó para tener el Estado. Es la generación que ya el Estado está ahí. Y lo quiere al Estado, le gusta, pero no termina de entender por qué están obligados a seguirle el mandato, ¿sí? Pasaba en el Estado y pasaba también en los kibutzim. Ya en los años 70 se empiezan a escuchar los primeros debates en los kibutzim respecto de los hijos del kibutz, los bnei meshek, como se dice, que empiezan a cuestionar. O sea, que, ok, estuvo bien, fue necesario en un momento, a nuestros padres les sirvió, pero nosotros tenemos que seguir del mismo modo, tenemos que seguir con los mismos principios. Entonces aparece, vuelvo a esto de Kaveret, vuelvo a Meir Ariel, vuelvo a Yankel Rotblit, dio voces que empiezan a preguntarse si la historia tiene un destino único, que es este destino de vivir siempre en guerra, de estar siempre al filo de la muerte, ¿sí? Si vivir y el sueño del Estado de Israel viene atado indefectiblemente a ese destino de muerte, ¿sí? Y empieza como a ser cuestionado todo eso. En 1973 Israel se sentía poderoso. Hay una serie, una miniserie en HBO para el que la quiera ver, que se llama Shat Neilá en hebreo,
Valley of Tears, el Valle de las Lágrimas, en inglés, español, pero perdón, en HBO se encuentra como Shat Neilá, cuenta la guerra de Yom Kippur en historias que se cruzan. Y cuenta también la historia de las Panteras Negras, ¿sí? Que es otro foco, ¿no? Los sectores sefaradíes postergados por la narrativa oficial, postergados por la política, postergados en la cultura, que ya no tienen más ganas de pagar el precio de no haber venido de Europa y el precio de no haber escuchado a Tchaikovsky y no haber leído a Tolstoy. Ya no les parece un problema, y no les parece un problema no tener esos valores. Y luchan por eso, y luchan con armas. Por eso. Emulan a las Panteras Negras de Estados Unidos, y es un movimiento casi de terrorismo interno en Israel. ¿Sí? Los servicios de seguridad se empiezan a preocupar mucho por el crecimiento de las Panteras Negras, que además es un movimiento que empieza a tener un desarrollo al interior del ejército. Esto ya Neilá lo cuenta muy bien, lo grafica muy bien, cómo soldados sefaradíes son reclutados por las Panteras Negras dentro de las propias bases militares para esta lucha. Entonces, digo, es un momento histórico en el cual, por un lado, hay un Israel que está más vigente que nunca. En 1968 se firman los 5 puntos de Jerusalén, donde definitivamente el pueblo judío se afirma sionista. Porque hasta entonces el sionismo era una de las corrientes muy importante, pero una, y a partir del 68 de los 5 puntos de Jerusalén empieza a ser la hegemónica. Todos atrás de Israel. Israel es nuestro centro, Israel es el país que nos va a cuidar y el que tenemos que cuidar. Y en 1973 ocurre esta guerra. Una guerra que finalmente generó la mayor cantidad de bajas militares en el ejército de Israel hasta entonces. Una guerra que fue sorpresiva para el ejército, que finalmente de algún modo Israel se declaró victorioso al final, pero que fue muy doloroso. Unos meses después de la guerra, Naomi Shemer, aquella de Yerushalayim Shel Zahav, compuso la canción Lu Yehi. ¿Sí? Vamos a escuchar un poquito Lu Yehi. יש מפרש לבן באופק מול ענן שחור כבד כל שנבקש לו יהי ואם בחלונות הערב אור נרות החג רועד כל שנבקש לו יהי לו יהי לו יהי לו יהי נבקש לו יהי לו יהי לו יהי לו יהי כל שנבקש לו יהי אם המבשר ניצב בדלת תן מילה טובה בפיו כל שנבקש לו יהי Esta canción, Lu Yehi, que si quieres podemos pausar. Naomi Shemer declaró que efectivamente ella se inspiró en la canción Let It Be de los Beatles, que había salido en el año 70, fue el éxito póstumo de los Beatles, que salió incluso después de la separación, pero en una narrativa un poco como vieja para esa época, que era, bueno, ya va a estar mejor, ¿no? El deseo de ya va a estar mejor, que se contraponía con este Shir LaShalom. No es ya va a estar mejor, tenemos que hacer algo para que esté mejor, algo tiene que cambiar acá, ¿sí?
Y la pregunta es si de ese modo algo podía cambiar. Algunas cosas cambiaron porque efectivamente 5 años después de la guerra de Yom Kippur se firmó el primer tratado de paz con Egipto y se creó el movimiento Shalom Achshav, Paz Ahora, el movimiento pacifista israelí. Pero otra vez, era una generación que se empezaba a preguntar si las cosas tendrían que haber sido así. Y había un militar, todos son militares, que haciendo catarsis, que combatió en la guerra de Yom Kippur, que era el sobrino ahijado de Moshe Dayan, y que la imagen de la guerra fue muy fuerte para él. Fue muy fuerte. Eso que eran los cuerpos tendidos en el campo de batalla y que eran motivo de la poesía sionista, para él era la señal del horror. El horror. Jonathan Geffen quedó muy afectado por la guerra de Yom Kippur. Tan afectado, él ya era padre de su pequeño hijo Aviv, que años más tarde sería una estrella de la música israelí, pero era un niño de solamente 1 año. Y Jonathan Geffen sentía que solo podía calmar el dolor con alcohol, olvidando. Y esa fue una imagen muy dura para su hijo, que después le dedicó muchas canciones a su padre borracho. Pero Jonathan Geffen, que viajaba y que veía otras cosas, dijo, algo de este movimiento pacifista lo tenemos que traer acá. Y él trajo a Bob Dylan, pero no lo trajo físicamente a Bob Dylan, sino que lo trajo culturalmente. Empezó a traducir las canciones y los poemas de Bob Dylan al hebreo. Bob Dylan era en ese entonces la voz del movimiento pacifista norteamericano, el gran trovador, ¿sí? Gran trovador que aparte, como buen trovador, militaba yendo estado por estado, pueblo por pueblo con sus canciones. Hay un documental en Netflix, Rolling Thunder Review, que no sé si sigue vigente, pero que sí, pero que estaba. Una gira del año 76 de Bob Dylan con muchos artistas, llevando casi como un manifiesto, ¿no? Con Allen Ginsberg, que era un poeta beatnik, sí, un poeta muy de moda en ese ambiente. Iban y hacían performance por todo el país, por todos los Estados Unidos, militando la causa de la paz y el amor, militándola. Y Jonathan Geffen empezó a hacer lo mismo. Empezó a hacer sus primeros espectáculos que combinaban monólogos con canciones. Vamos a escuchar primero a Bob Dylan cantando su canción más icónica, Soplando en el viento, Blowing in the Wind, que de algún modo inspiró a Jonathan Geffen. How many roads must a man walk down before you call him a man? Yes, and how many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is a blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many years must a mountain exist before it is washed to the sea? Joven Bob Dylan, esta canción, este video es del año 63, creo. Inspiró también, por ejemplo, en Argentina, a León Gieco a componer Hombres de Hierro. Digo, para que vean cómo se van atando los movimientos y las situaciones.
Esta canción la tradujo al hebreo Jonathan Geffen, que empezó con unas giras. Su primera gira se llamó Zeakol Beintaim, Beintaim Zeakol, ¿sí? Esto es todo por ahora esto es todo. Su partner principal era un cantante folk que se llamaba Dani Litani, que le hacía la pata musical. Vamos a ver ahora un fragmento de ese espectáculo, fragmento real, en vivo, del año 73, de Zeakol, 74, perdón, de Zeakol Beintaim, Beintaim Zeakol. El fragmento que vamos a ver es la canción rap, se llama la canción Shir Ayore, ¿cómo sería? La canción del francotirador, ¿sí? Y él le hizo una canción a la violencia, ¿sí? Que era, él lo cuenta que se inspira en Bob Dylan, para narrar eso, cómo una sociedad se iba volviendo violenta en las situaciones más mínimas, ¿sí? Cómo alguien, porque se cansa de una situación, va y dispara, de algún modo llamando la atención sobre una sociedad que está militarizada, una sociedad donde todos los ciudadanos portan armas por defensa nacional, pero esa defensa nacional afecta a la subjetividad también. Son personas que creen que pueden resolver las cosas de forma violenta. Esto es una lectura, una crítica que hace Jonathan Geffen. Vamos a ver un fragmento del espectáculo. השיר הבא הוא שיר על אלימות, אומה בספורט, מה שנקרא. יותר מדי אנשים התחילו לראות ולחצל חשבונות אחד עם השני. קראתי רק בעיתון לפני כמה זמן, שאחד התנדב למשמר האזרחי, רכש נשק, חזר הביתה, ירה באשתו והכל באותו יום. אז כתבנו שיר על כל האנשים שיורים אחד בשני, שיר לגשם הראשון, שיר היורה. טיפ-טאפ. זאתי הבלדה על בילי השולף, שאם תראה אותו יותר טוב תתכופף. אל תתקרב אליו אם אתה לא מוכרח, כי היד שלו קלה והוא מחזיק אקדח והוא יורה. יו-פי-איי-או! יו-פי-איי-היי! הוא יורה. אתמול אספתי טרמפיסטית יפה, שאלתי לאן והיא אמרה לי לחיפה. היא לא הסכימה להוריד את החולצה, אבל אני ידעתי מה שהיא רוצה, אז יריתי בה. לקחתי שיעורים בנהיגה חצי שנה, ניגשתי אל הטסט, פתאום הבן זונה אומר לי תעשה זינוק בעלייה, וזה עצבן אותי כי לא הייתה שם עלייה, אז יריתי בו. יו-פי-איי-או! יו-פי-איי-היי! אין מה לדבר, הוא שולף מהר, אל תפנו לו את הגב, כי הוא השולף הכי מהיר במערב. היום בבוקר הרגשתי... Ahí está. Ya vemos que no solamente cambia la temática, porque así como mencionábamos que Cabere tenía un humor más naif, más popular, Jonathan Geffen tenía un humor mucho más corrosivo, mucho más cínico, y más difícil de digerir. Pero tenía una suerte, que era una persona medio intocable, porque venía de la aristocracia sionista, ¿sí? La familia Dayan era intocable. Piensen que Moshe Dayan había sido el ministro de defensa de ese gobierno de la guerra de Yom Kippur. Entonces, encarnaba una cantidad de cruces de la historia de Israel, la historia del presente de Israel, que lo volvían un ícono. En 1973, Jonathan Geffen había publicado una canción que se llamaba,
puede ser que aquello terminó. Yahol Liot Shezenigmar, donde él recorría la historia sionista, el relato sionista, respecto de toda la mitología, cómo fue que se creó el Estado de Israel, y el tema de los pantanos, y el tema de Bialik, y el tema de Trumpeldor, y todo eso. Y cuando él dice, cuando yo llegué, Jonathan Geffen nació en 1947, unos meses antes de la creación del Estado, él dice, cuando yo llegué, no vi nada de esto. Y la pregunta es si Jonathan Geffen estaba desmintiendo a la narrativa sionista, si era un post-sionista. Y mi lectura es que no, mi lectura es que lo que hacía era decir, corrámonos de la mitología y pasemos a la historia. Es decir, seamos críticos, veamos también las luces y sombras de todo este relato, no solamente las luces. Que es de algún modo lo que planteaba también Meir Ariel con su Jerusalén de hierro. Él no decía, devolvamos Jerusalén porque no nos pertenece, porque es de los árabes. Él decía, está buenísimo que vinimos, ese motivo, pero sepamos que hay un lado B de esto. Y de algún modo lo que empezó Jonathan Geffen, tirando del hilo de la militarización, empezó a tirar de otros hilos, que era el de la violencia de género, el de los sectores ortodoxos que empezaban a fijar criterios para la vida social de Israel y ciertos privilegios, el de la política, el de los políticos que aparecían hasta entonces como líderes que solo se movían por el interés general, y él decía finalmente son políticos que tienen interés de todo político, de ascender en el esquema, de que sean de ser votados, de tener algún privilegio, humanizarlos de algún modo. Y esa relación entre políticos y militares que él encontró muy fértil en toda la prosa de Bob Dylan, esta relación entre ejército y política, ¿no? Hay un poema que, bueno, está un poco, en este video está un poco más adelante, que se llama Adonai Amilhamá, ¿sí? Todo esto está disponible, por ejemplo, en Spotify y YouTube, digo, no es nada secreto. Digo, secreto me refiero a nada difícil de acceder. Adonai Amilhamá justamente es eso, los señores que la sensación es que hay alguien que planifica una guerra de un escritorio y hay otros que ponen el cuerpo, ¿sí? En 1974, Jonathan Geffen, que ya era un columnista habitual del diario Maariv, publica un poema que se llamaba El Principito. Y El Principito, en hebreo Anasij Akatán, tomaba esa forma del cuento de Saint-Exupéry, pero lo adapta a un soldado de Israel. Es un soldado que tiene una relación ambivalente con la rosa, ¿sí? A la que cuida, pero al mismo tiempo le pincha y le tiene cierta bronca. Y le dice, bueno, ya esas rosas se transformaron en espinas en su corazón que ya está frío porque está muerto. El Principito murió. Y después la canción termina de un modo lindo, que es, bueno, dice, si alguna vez se encuentran con alguien así, con un chico que tiene sueños, que espera un futuro, quiere decir que el Principito volvió. De algún modo, entiendo yo, plantea esa imagen de un joven soldado muerto que se instala en el inconsciente colectivo. Dice, acordate de mí para saber a dónde tenés que ir. En el año 1970 hizo mucho ruido una obra de teatro musical en el Teatro Akameri de Tel Aviv, que fue La Reina de la Bañadera.
¿sí? Malkat Ambatia, una obra de Hanoch Levin que tenía textos satíricos y canciones y poemas. Y hay un poema, se tuvo que levantar Malkat Ambatia porque generó muchas críticas y mucha presión y mucho boicot para que se levante, porque justamente lo que criticaba era todo lo que había dejado la guerra de los 6 días. Una canción se llamaba, por ejemplo, At, Ba'ani, Be'amilhamá, Ba, vos, yo y la próxima guerra. Era un trío amoroso en el cual la relación entre las dos personas estaba mediada por la existencia permanente de la guerra. Y una canción, un poema de esa obra de teatro se llamaba Padre mío cuando estés parado frente a mi tumba. Y era un hijo que le hablaba a su padre, un hijo que había muerto en el ejército, estaba su padre en la tumba, y le dice, cuando te pares orgulloso y triste y sientas culpa por todo lo que pasó, dice, no estés tan orgulloso, porque el que puso el cuerpo fui yo. Y dice, lo único que tenés que hacer ahora es pedirme perdón. ¿Sí? Y todos estos movimientos culturales fueron haciendo mella en la cultura israelí, en el inconsciente colectivo israelí, que empieza a escuchar otras voces, ¿sí? Que empieza a sentir que hay otra narrativa, que hay un lado B de la historia. Pero la canción, para mí, de la guerra de Yom Kippur, es una canción que escribió Haim Heffer. La canción se llama La Última Guerra, Amilhamá Ahroná. Pues vamos a escuchar un poco, Quique, de La Última Guerra. אני מבטיח לך, ילדה שלי קטנה, שזאת תהיה המלחמה האחרונה. אני מבטיח לך, ילדה שלי קטנה, שזאת תהיה המלחמה. La canción dice básicamente, yo te prometo, mi querida hija, que esta será la última guerra. הטנקיסטים ופניהם המאובקות, Justamente אשר en nombre עברו את כל de todos los האש soldados, והשחיקות, todos los que dieron בשם su vida הימאים al אשר ejército, פשטו על yo te prometo que esta será la última guerra. Vamos a poner pausa aquí. מלח וגלים. Y efectivamente, en algún punto, la guerra de Yom Kippur fue la última guerra. ¿En qué sentido? En que Israel no volvió a tener guerras contra ejércitos convencionales. Efectivamente, 5 años después se firmó la paz con Egipto. Jonathan Geffen escribió una canción sobre ese episodio que fue Yetov, ¿sí? Estará bien, lo escribió con David Rosa. Y esa canción es una canción un poco melancólica porque celebra la firma de la paz, pero al mismo tiempo siente que hay heridas que no terminan de cerrar. La guerra, digamos, decía, fue la última guerra convencional de Israel, pero sabemos hoy en día que no fue el fin de los conflictos bélicos para Israel, y que por ahí mutó, en vez de estar en conflicto directo con sus vecinos árabes, países árabes, empezó a ser con la población finalmente denominada Palestina, ¿sí? La población
que quedaba en esos campos de refugiados que se generaron y se ampliaron después de la Guerra de los 6 Días. Es decir, la Guerra de los 6 Días es la precuela de la Guerra de Yom Kippur. Es la que cimienta eso que la Guerra de Yom Kippur va a terminar de quebrarse. ¿Qué es lo que se quiebra? El consenso. El consenso de que la guerra es un destino. Eso se empieza a quebrar. Finalmente, lo que se llama la Guerra del Líbano, 9 años después, 9, 10 años después, finalmente se va a quebrar casi todo consenso, ¿no? El consenso sobre la necesidad del ejército, de la muerte, de la guerra. En principio, el 73 supone un quiebre. Es un antes y un después en la historia de Israel. Y en la historia de la sociedad israelí. Jonathan Geffen, que había publicado esa canción, ese poema, siguió creciendo y siguió ampliando, formando parte de una movida mucho más amplia, porque a la movida de Cabaret le fue en paralelo y más grande la Jagurat Lul, la compañía Lul, que era una compañía también humorística, musical, que iba profundizando este quiebre de sentido. Pero la promesa de la última guerra finalmente quedó como una promesa, ¿sí? Y probablemente quedó como una promesa. Haim Heffer está más vinculado a la generación de los fundadores del Estado de Israel. Es decir, es esa generación que dio forma al Estado de Israel en sus inicios y que le prometía a sus hijos, a toda una generación, que ya está, que a partir de ahora la historia iba a ser distinta, ¿sí? Pero en el año 1997, miren, saltamos los años, una de las bandas del ejército popularizó la canción Invierno del 73. Vamos a escucharla. אנחנו הילדים של חורף, שנת 73. חלמתם אותנו לראשונה עם שחר, בתום הקרבות. הייתם דברים היפים שהודו למזלם לטוב. הייתן נשים צעירות מודאגות ורציתן כל כך לאהוב, וכשהייתם אותנו באהבה בחורף 73 רציתן למלא בגופן עצמן שחיסה מלחמה. כשנולדנו הייתה הארץ פצועה ועצובה. איבדתם בנו, חיבקתם אותנו, ניסיתם למצוא נחמה. כשנולדנו בחור הזקנים בעיניים דומות, אמרו הילדים האלה הלוואי לא ילכו אל הצבא. ופניכם בתצלום הישן מוכיחות שדיברתם מכל הלב.
Irán, no hace falta que lo explique, es una banda del ejército, y la canción dice: nosotros somos los chicos de aquel invierno del 73. Y si crecimos, éramos el sueño de ustedes de tener un futuro mejor, de tener un futuro de amor, de paz. Y crecimos, y ahora estamos acá con un fusil y un uniforme puesto. Y el estribillo dice: nos habían prometido la paz, nos habían prometido que no iba a haber más guerras, y nos habían prometido que las promesas se cumplen. Dice, pero, dice, no los vamos a culpar, no los vamos a acusar. Solo les queríamos decir que somos los hijos del invierno del 73. Es un diálogo, ¿no?, entre estas dos canciones, la canción a Milhamá Jroná, la última guerra, y esta de invierno del 73, que de algún modo mantiene abierta esa herida, ¿sí? Mantiene abierta la herida de un país que no pudo escapar a su propio destino, pero, creo que y esto es la clave para mí, que nos da la guerra de Yom Kippur. Durante muchos años repetimos, escuchamos y repetimos el concepto de que Israel no puede escapar al belicismo por el contexto. Hay un contexto que lo obliga a estar en permanente situación militar. Y acá lo que encontramos es que por todos lados, las voces lo que decían es: ojo, que no es solamente lo que está pasando ahí afuera, lo que nos odian, lo que nos atacan, es también lo que somos, lo que hacemos y lo que decidimos hacer y lo que decidimos no hacer. Es decir, hagámonos cargo también. Esto me hace mucho sentido con cuando fue el asesinato de Yitzhak Rabin. Hubo diferentes canciones que se popularizaron en ese contexto, ¿no? Muchas canciones en general nostálgicas, la tristeza, el dolor. Y Aviv Geffen, el hijo de Jonathan Geffen, escribió una canción sobre ese episodio cuyo único estribillo decía: la culpa es nuestra. La culpa es nuestra. Somos una sociedad que hemos engendrado esto. Hemos engendrado las condiciones para que un primer ministro sea asesinado por pensar distinto, por buscar la paz. Creo que a 50 años es una guerra que no termina nunca. Es la imagen de ese principito, de ese Nasi Hakatán, que sigue estando ahí, en la conciencia, que sigue hablándole a la sociedad, que sigue siendo los hijos del 73, diciendo: recuerden que nos habían prometido que esa iba a ser la última guerra. Pero finalmente creo que más allá de esta cuestión, a mí me parece importante también rescatar desde el punto de vista ya musical. Si vieron la apuesta de Jonathan Geffen en ese espectáculo, es el rock, ¿sí? Digo, porque todo esto no hubiese sido posible sin el crecimiento del rock en Israel, ¿sí? Digo, como lenguaje, como estilo, digo, no es solamente un cambio de letras o de paisajes, sino también de música, de instrumentos, eléctrico, furioso. Si la ven a Miriam Loni cantando Shir Shalom, es un gesto adusto, un gesto de compromiso. No siente que está cantando una canción liviana, y ya se empieza. Bueno, esto es una curiosidad para, por ejemplo, Daniel, que cuenta que Caber le representa un recuerdo de su etapa en Israel. Ustedes saben que Shir Shalom tiene un arreglo musical que es una guitarra y un bajo, ¿sí? Pam, para, pa, pam, pa, para, pa. Bueno, todo eso
ese arreglo musical lo hicieron los músicos de Cabaret y lo grabaron ellos. Con lo cual, ahí cierra la historia de cómo los músicos de Cabaret son los que están por detrás del gran éxito que fue Shir LaShalom. Así que bueno, de mi parte esto fue un poco la historia para contar el día de hoy. Si tienen preguntas o comentarios. Bueno, Leo, muchísimas gracias. Voy a ir leyendo algunos comentarios que fueron apareciendo. Nelson Adrián Toros Quinteros, a quien saludo. Shalom para todos y todas. Shana Tová, dulce y bendecido 5784, que estén escritos en el libro de la vida. Fanny Kolominsky, Kroner. Hola a todos, todas. Shana Tová, un placer este evento. No me funciona mi cámara, pero bueno, por suerte pudiste escuchar. Mario Abramov, Shana Tová para todos, que seamos inscritos en el libro de la vida por un año más. Bueno, acá el comentario que Leo decía del querido Daniel Bergman, a quien también saludamos. Estuve en el Mahón Greenberg durante 1974. Las canciones de la posguerra de Yom Kippur y la banda Cabaret marcaron nuestra vivencia de entonces y me siguen emocionando. Carmen Rosenblatt, Leo, que te espera el próximo domingo en la Colonia Víctor. Saludos de Colonia Víctor, Entre Ríos. Shana Tová, ahí te está controlando que estés bien y que vas a ir, ¿viste? Está acá Carmen. Carmen, me tengo que cuidar la voz, ¿no? Con esta voz va a ser difícil. Me voy a cuidar de acá el domingo. Elías Cohen, Shana Tová Umetuká, saludos desde España y de parte de la comunidad Beit Shalom de Costa Rica. Muchísimas gracias. Claudia Chernitsky, saludos desde Canadá. Silvia Estela Chavo, muy buena actividad, felicitaciones Shana Tová. Excelente actividad de Leo, Shana Tová, Claudia Chernitsky, Majo Quiroga, Shana Tová Umetuká, gente, gracias, muy bueno. Mirta Freiberg, me encantó la charla, gracias Leo, recuperate pronto. De la voz, ¿no? Seguramente están diciendo. Osvaldo Tuchneider, una lección magistral, música y una visión histórica muy clara. Shana Tová, Nelson Adrián Toro, agradecer a todos y todas por la invitación, un encuentro muy bello, narrar bajo la óptica y un enfoque diferente, muy enriquecedor. Edith Shakerman, muy buena la actividad, nos ilustra sobre los cambios en la cultura y la conciencia de la sociedad israelí. Shana Tová Umetuká. Leo, quedaron dos canciones que habíamos bajado, no es que te la estamos facturando, pero quizás alguna para cierre a Nive Atá o a Nasija Katán, que quizás quieras compartir con el público, así cerramos musicalmente también este encuentro. A mí me parece que está bueno, no vamos a dar a que vote el público porque esto no, o sea, la democracia no es una lección que hayamos aprendido de ahí. No, vamos a escuchar a Nasija Katán, primero porque Nive Atá es más conocida, y aparte porque en esta versión que vamos a ver, se encuentran padre e hijo, Jonathan Geffen y Aviv Geffen, interpretando en forma recitada y en forma cantada esta canción cuya melodía es de Shem Tov Levi y que es una canción clásica y muy linda de Israel. Últimos mensajes y pasamos a la canción. Susana Katz, Shana Tová Umetuká desde Mendoza, saludos hasta Mendoza. Carmen Rosenblatt, sí, cuídate Leo, pero vas a tener ayuda. Por las dudas los estamos esperando con los brazos abiertos. Leo se va a oficiar Yom Kippur a la querida comunidad de Víctor en la provincia de Entre Ríos, así que los están esperando. Susana Perelman, extraordinario, muchas gracias. Susana Tasma, Shana Tová, excelente actividad. La relación entre los hechos históricos y la música, viví en Israel en 1973 y fue un recurso mucho la última guerra que se da de la tristeza de lo que ocurrió ese año. Noemí Beatriz Edge, Shana Tová Umetuká, Elías Cohen, buena aniada 5784, Comar Hatimá Tová, somos inclusivos también de los sefaradim. Y bueno, pasamos ya a Milhamá a escuchar, a Nasija Katán, tema de cierre propuesto por nuestro querido Leonaidor. Y nos despedimos con este tema. ערב טוב, אני מאושר להופיע עם הילד שלי, האיש הירוק. אני האיש הכחול, אני מסיפור אחר, ונעבור לפרסומות. משרד הבריאות קובע כי העישון מזיק לבריאות. משרד התחבורה קובע כי הנהיגה בכבישי ארצנו מקצרת את חיינו.
משרד הביטחון קובע כי במלחמות מתים. פגשתי אותו בלב המדבר, יפה שקיעת שמש ללב עצוב. ציירתי לו עץ וכבשה על נייר, הוא הבטיח לי שישוב. הנסיך הקטן מפלוגה ב' לא יראה עוד כבשה שאוכלת פרח, וכל שושניו הם קוצים כעת, וליבו הקטן קפא כקרח. אז אם אי פעם תגיעו לכאן, תדעו שכאן אוכלת צנן, וכל תפילה מעולם לא נשמע, בגלל החול הרך, והיד יופיע שם ילד אחד, שפניו שוחקות ושיער לזהב. תדעו שזה הוא והושיטו לו יד, ועטפו את אבק המדבר בעיניו, ואז תעשו מכסת לבן, קראו נא מהר לכל אמותינו, שירבח להם קצת ויפוג שרם. הנסיך הקטן חזר אלינו, הנסיך הקטן בפלוגה ב' לא יראה עוד כבשה שאוכלת פרח, וכל שושניו הם קוצים כעת, וליבו הקטן קפא כקרח. פגשתי אותו בלב המדבר. פגשתי אותו בלב המדבר. Hermosa versión, la desconocía, emocionante. Así que bueno, Leo, para dar un fuerte aplauso, abrí la pantalla. Felicitaciones, Leo. Shana Tova Umetuká para todos, un año bueno y dulce. Buena añada 5784 para los sefaradim también. Shana Tova Umetuká en Ibrit, nuevamente. Y bueno, Gmar Hatimá Tová para todos. Nos vemos prontamente en próximas actividades. Gracias por estar esta tarde con nosotros.